El tema me han pedido presentar es la introducción a la cirugía endoscópica de columna en el Perú, bases anatómicas y la clasificación AO. Mi nombre es Gunter Munguía, soy neurocirujano, soy miembro de Spine, trabajo en la clínica Good Hope, pero quiero empezar agradeciendo a la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral por la organización de este curso, por la difusión también de esta técnica. Yo estoy sumamente contento de poder compartir el panel con unos especialistas de primera, como la doctora Carolina Ramírez, de quien estoy aprendiendo de charlas que ya viene disertando para temas más adelante que se presentan. Entonces, muchas gracias y quiero empezar esta presentación con esta diapositiva de una reunión que hemos tenido ya hace unos años, justamente bajo su presidencia, donde ya se nos presentaba este tema de lo que es la endoscopía de columna lumbar, y aquí escuchamos al doctor Alaba. Hablar de la endoscopía lumbar es remitirse a lo que es la historia, que está dividida en dos grandes bloques. Uno es la era de la previsualización y otro es la era de la posvisualización. Ya desde el año 1963 y en el 70, el doctor Cambin describe este tipo de abordajes, le sigue el doctor Hijikata, y es en el año 1990 cuando se hace ya la descripción de una área segura, que es la que yo voy a presentar como parte anatómica. Posteriormente siguen adelantos que se pueden ver en el año 95, 96, pero todo esto está dentro de lo que es la era de la previsualización. A partir del año 1999, con el doctor Anthony Jung, es de que se desarrolla la técnica endoscópica transforaminal. A eso le siguen los trabajos de Hoogland, el doctor Lee y bueno, el doctor Rueten, que en el año 2007 hace el abordaje interlaminar. Posterior a eso han seguido trabajos de lo que son drillados y bueno, algo ya más moderno del doctor King con la técnica outside inside. Yo voy a abordar lo que es la primera parte, donde ha desarrollado el doctor Parvis Cambin toda la técnica transforaminal. Y como les he mencionado, en el año 1970 inició sus trabajos. Le sigue el doctor Hijikata, que hace la disectomía percutánea, pero estamos hablando de lo que es la era previsualización. A partir del año 1999, con el doctor Anthony Jung, es de que se desarrolla ya la parte de visualización, y es a partir de aquí donde se tiene gran transformación y desarrollo en cuanto a lo que es la técnica. En el año 2007, el doctor Rueten ya hace el abordaje interlaminar. En Sudamérica también ha habido desarrollo, y acá tenemos una gran oportunidad porque vamos a poder escuchar al doctor Jorge Felipe Ramírez León, maestro, que ha desarrollado la técnica y tiene una escuela en lo que es Colombia, como ya muy bien lo han mencionado al inicio nuestro presidente. Y por el lado de Brasil hemos tenido al doctor Rod Vargas desarrollando una escuela también de lo que es la parte de endoscopía de columna. Tenemos, como le digo, la oportunidad de tener ahora en esta charla a un pionero como es el maestro Ramírez, y nos va a hablar de tópicos muy interesantes en las siguientes charlas. Estamos saliendo de una etapa de pandemia, donde hemos tenido limitaciones, han habido cambios de planes, pero también se han presentado oportunidades que ahora las podemos aprovechar, como es este curso virtual, donde cada uno de nosotros estamos en nuestros centros de trabajo y nos podemos interconectar y aprender e intercambiar opiniones. Así también se han llevado cursos y congresos en esta etapa, donde se reúnen especialistas de toda la región, y yo quiero aprovechar para mencionarles y ponerlos en contacto de esta Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Vertebral Mínimamente Invasiva, donde tenemos en este curso grandes especialistas como es el doctor Ramírez, el doctor Nicolás Prada, la doctora Ramírez. También les quiero mencionar que existe la organización para las personas que no están en contacto
es la AO Spine. AO Spine lleva diferentes tipos de formación y es una organización sumamente útil donde se reúnen especialistas de diferentes partes del mundo. Es muy útil para intercambio de conocimientos, de ayuda. Entonces, a las personas jóvenes que se están iniciando en este campo, les quiero invitar para que tengan ese vínculo y ese acercamiento. Aprovecho esto porque quiero poner un marco teórico de esta clasificación que es de la cirugía endoscópica de columna. Está dividida en dos grandes grupos. Uno es la cirugía asistida por endoscopía y el otro tópico es la descompresión. Como ustedes pueden ver, es un campo amplio y se divide en lo que es la descompresión tanto cervical, torácica y la lumbar. En este curso nosotros nos vamos a dedicar a lo que es la descripción lumbar. Y la descripción lumbar tiene 4 partes. Una es la disectomía, otra es la foraminotomía, como ustedes pueden ver, le sigue la descompresión del receso lateral y finalmente es la laminotomía por descompresión bilateral. Dentro de lo que es la disectomía hay también subítems. Está la disectomía transforaminal endoscópica, la interlaminar y extraforaminal. El tema que les voy a hablar desde el punto de vista anatómico es el abordaje de la disectomía transforaminal. Ustedes pueden ver, es un campo muy amplio, tiene diferentes tópicos, esto es el inicio, es una introducción, y también van a venir charlas en lo sucesivo que con mucho más detalle nos van a mostrar los maestros que tenemos en este curso. Entonces paso al tema de lo que es la parte anatómica. Como les he mencionado, Camping ya hizo la descripción. Y en el área roja podemos reconocer y ver lo que es nuestro triángulo de Camping, que es el área de trabajo por donde nosotros tenemos el acceso. Los límites que se pueden apreciar los voy a definir ahora en las siguientes diapositivas, pero para tener claro, este es un triángulo de Camping por el lado derecho, que es el que se ve en el lado rojo. Se ve la parte amplia, perdón, la parte más larga, que es la hipotenusa, que en este caso es la raíz emergente, el borde superior del platillo, que es la base, y la altura, la raíz descendente. Como les he mencionado, este es un triángulo derecho, en opuesto es el triángulo izquierdo, pero tiene componentes anatómicos que uno tiene que tener en cuenta. Esta es la vista en espejo. Habitualmente, y para el trabajo, se nos va a presentar de esta forma el triángulo. Es decir, con una raíz descendente oblicua. La base que les mencioné es perpendicular y la raíz descendente o el saco dural, la base. Entonces, teniendo en cuenta como referencia este triángulo que es nuestra zona de abordaje para la patología que se aborda por el área transforaminal, hay variaciones que varían de acuerdo a la altura y el nivel que vamos a trabajar. Esta es una diapositiva que les muestra en forma esquemática cómo es el abordaje de lo que es la técnica transforaminal y en vista axial para tener una representación de cómo es que se trabaja sin afectar la raíz descendente, lo mismo el saco dural para poder abordar el disco. La imagen que nosotros vamos a tener radiológica, que es nuestra orientación, es esta, y como les he mencionado, la parte segura es el borde superior del platillo, perdón, el platillo superior de la vértebra inferior, donde nos mantiene seguro, aislado de lo que es la raíz y el saco dural. ¿Cuáles son los componentes que tenemos cerca y que, bueno, de los cuales tenemos que tener cuidado? Justamente el ganglio, el saco dural, que pueden ser dañados producto de la manipulación o del abordaje que hacemos. Pero teniendo en cuenta los reparos anatómicos, es un abordaje seguro que ya nos van a explicar en las siguientes charlas. Hay variaciones anatómicas en cuanto a los niveles.
Mucho nos recalcan, nos hacen recordar que para los inicios se debe empezar en unos niveles más bajos. El ideal es L4, L5. Como ustedes pueden apreciar, el tamaño, las variaciones milimétricas hacen que sea una zona más segura y conforme vamos subiendo hay variaciones en cuanto a lo que es el tamaño. Esto hace también que sea diferente el área, la distancia del abordaje para tener seguridad. Existen diferentes técnicas, ahora vamos a escuchar en esta charla también más detalles, tips, trucos, pero en línea general esta es la recomendación que uno tiene que tener en cuenta para el abordaje de cada nivel. Entre 12 centímetros, 18, más o menos, según tamaño del paciente, el nivel, y un concepto que lo recalcan mucho ahora en AO es especialmente en base al objetivo, al blanco, porque según el componente o el tejido que se quiera abordar, es de que vamos a hacer una variación en la angulación respecto de la línea media. Como ustedes pueden apreciar, conforme nos alejamos de la línea media, el abordaje va a ser más central, y conforme estamos más cerca es más perpendicular y vamos un poco más extraforaminal. El movimiento para poder abordar diferentes áreas dentro del tejido discal, como les había mencionado anteriormente. Lo mismo para diferentes ubicaciones, tanto superiores o inferiores. Esto es en forma esquemática y tenemos la oportunidad justo acá con el doctor Nicolás Prada y el doctor Ramírez, que con más detalle nos van a explicar esto. Pasando a lo que es la parte de la generación de lo que es la cirugía endoscópica de columna, está dividido o se muestra en estas generaciones, ¿no? Como les he mencionado, en la parte de la visualización del doctor Anthony Jung, allá en el año 1999, es la disectomía percutánea endoscópica. Y posterior a esto ya se hace el abordaje interlaminar, que lo desarrolló el doctor Rueten. Ya se desarrolla, y también nos va a hablar acá justo el doctor Javier Quillo, de lo que es la parte de la descompresión y la foraminotomía, y estamos ya en lo que es la parte de la fusión por vía endoscópica, ¿no? Eso es algo que ya se está viniendo y se va a hacer. Entonces, como ustedes pueden ver, este es lo que es la evolución de la cirugía endoscópica. Me he referido solo a lo que es la parte del abordaje transforaminal. Como les he mencionado, este es el inicio, es la introducción. Tenemos un tema y se va a desarrollar en forma más importante en las siguientes charlas. Esta es la vista interlaminar del abordaje. Y también a manera de esquema, esto es lo que se refiere a las descompresiones, ¿no? Como ustedes pueden ver, del abordaje transforaminal como del interlaminar contralateral. Quiero hacer esta charla también para presentar un caso. Somos cirujanos y quiero compartir una experiencia. Este es un paciente varón de 38 años que viene con una cruralgia, un lumbago, con un fracaso de la terapia física, con 4 semanas, con consumo de tramadol. Bueno, es un abogado del Poder Judicial y habitualmente uno resuelve según el compromiso por la vía convencional, y si fracasa uno tiene que regresar. Entonces lo ve otro colega, también lo envía para lo que es la terapia física, y otro colega, bueno, me lo envía. Como ya ha tenido una complicación con gastritis aguda, evaluamos su resonancia y, como ustedes pueden apreciar, tiene una discopatía L1, L2 derecha con compromiso, digamos, crural, y acá también se puede ver, ¿no?, el nivel, justo a la altura de los riñones, la hernia, un reparo. Entonces se programa para un abordaje transforaminal con los reparos que les he mencionado al platillo superior de la vértebra inferior. Esta es la aguja, el introductor. Como les he mencionado, la zona segura del triángulo es la parte inferior. Por el borde superior está saliendo la raíz. Este es el canal de trabajo con la pinza haciendo la disectomía. Este es el retiro y la exéresis
del tejido herniado, una imagen de lo que es la técnica o el posicionamiento, cómo se desarrolla este tipo de cirugías. Estoy tentado de pasar un video, pero en las charlas que vienen van a poder apreciar mejores casos más didácticos. Y esto es lo que se presenta de la cirugía en el postoperatorio. Esto es a las 3 horas, o sea, es la cicatriz sumamente rápida, ¿no? Quiero aprovechar esta charla para dar mi agradecimiento al doctor José Navarro Barreto y también a la clínica Good Hope, donde desarrollo mis actividades. Yo quiero agradecer a Specibe nuevamente por esta oportunidad y también hacer una presentación de lo que va a ser el próximo año, que están invitados todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Munguia, a usted por la presentación y por invocarnos a que sigamos trabajando en esta área de la columna, muy específica en endoscopía, ¿no? Ahora tenemos la presencia efectivamente de la doctora Carolina Ramírez. Ella nos va a presentar el tema principios básicos de la cirugía endoscópica de columna. La doctora efectivamente es del grupo de Colombia, ella es médico traumatólogo, cirujana de columna, con énfasis en cirugía de mínima invasión. Trabaja en la clínica Reina Sofía y clínica del Country en Bogotá, Colombia. Es docente además del programa de ortopedia y traumatología de la Universidad de Sanitas. Bienvenida, doctora Carolina. Muchas gracias por su presencia y estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, pues a todos, buen día. Muchísimas gracias por la invitación y voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me cuentan si la están viendo? Sí, sí, se está viendo, doctora. Perfecto. Pues un poco y también digamos que mi charla va a compartir un poco los aspectos que se habló en la charla anterior. Pues digamos que mi charla y es un poquito también como el abrebocas para las dos siguientes charlas, que son un poquito más específicas de los dos diferentes abordajes que tenemos en cirugía endoscópica. Entonces, lo mío son los principios básicos de la cirugía endoscópica. Entonces, un poco para comenzar es por qué las cirugías de mínima invasión. Y cualquier tipo de cirugía de mínima invasión en columna, pues tienen el objetivo de realizar procedimientos quirúrgicos que sean igual de eficientes a la cirugía abierta, pero con el menor daño iatrogénico posible. Los objetivos realmente es evitar la lesión de la musculatura lumbosacra con los retractores, evitar la desinserción de los tendones, en el caso de la columna lumbar, pues obviamente de todos los multífidos en las apófisis espinosas, y también obviamente retirar la menor cantidad de hueso posible para evitar la menor inestabilidad posoperatoria en los pacientes. Digamos que, ¿por qué empezaron a aparecer estas ideas o estos objetivos de las cirugías de mínima invasión? Pues desde más o menos los años 80 y 90 empezaron a haber muchos estudios que mostraban la importante, digamos, o los importantes daños que empezaban a desarrollar toda la musculatura paravertebral, tanto cambios histológicos, enzimáticos, anatómicos y obviamente funcionales, por la desinserción o digamos por los daños quirúrgicos que generamos cuando hacemos pues cirugías macroscópicas o pues cirugías digamos con las técnicas tradicionales o abiertas que utilizamos. Es por esto que empezaron a ver las ideas pues, de cirugías de mínima invasión, que obviamente hay diferentes técnicas, como han venido hablando, disectomías tubulares, pues diferentes técnicas, pero obviamente hoy estamos en el módulo de cirugía endoscopia. La palabra endoscopio deriva del griego y viene de dos palabras, que es endón, adentro, y escopio, que es observar. Y de ahí es que empieza la idea de poder observar, digamos, la columna desde una cámara o pues digamos, un espacio pequeño. En cuanto a las ventajas que tienen las cirugías endoscópicas, es que permite una muy clara visualización de todas las estructuras, genera un mínimo dolor incisional, generalmente tiene muy escaso sangrado, obviamente, o mentiras, depende pues, del procedimiento, son cirugías que tengan abordajes muy cosméticos, normalmente son cirugías que son ambulatorias o que requieren una muy corta hospitalización, que permite
una mucha más rápida recuperación y reintegración laboral a los pacientes, y esto a la larga termina generando menor costo médico. En cuanto a las desventajas de estos procedimientos, es que sí necesitan una curva de aprendizaje, que sí se necesita un equipo de trabajo y se necesita una inversión inicial en la infraestructura de la institución, y sí son procedimientos donde hay una mayor irradiación que en los procedimientos pues abiertos. Esta diapositiva la ponemos o se las traigo es para que ustedes sepan que la cirugía endoscópica no es una cirugía experimental y que de hecho cada vez hay más estudios y más evidencia científica que muestran la eficacia de este tipo de tratamientos y de técnicas. Un poco como acá voy a tratar en la charla de hoy, aunque ya lo hablaron, es muy corto sobre la historia de la cirugía endoscópica, los abordajes que actualmente utilizamos, cuáles son los estudios que recomendamos tener o cómo podemos enfocar a los pacientes, y al final un poco de cómo nos organizamos nosotros en la parte preoperatoria de estos pacientes. En cuanto a la historia, pues realmente fue en el 31 que se empezó por primera vez a hablar de la mieloscopía y de mirar con una cámara dentro de pues la columna, y eran pues endoscopios o digamos cámaras bastante rígidas. Después ya es en el 63 Smith, después en el 73 Cambin, y después Hikayata en el 74 que empiezan a hablar de la nucleopectomía percutánea, y en el 83 es Cambin quien por primera vez, digamos, publica o habla sobre la opción de hacer un abordaje percutáneo para una disectomía lateral mediante la visualización con una cámara o con una cánula rígida. Después de esto empieza a haber todo el desarrollo pues, de las tecnologías de endoscopia, empezando con el piedroscopio, después pasamos con láser, nucleótomos y endoscopios desechables, y actualmente estamos usando mucho pues, la radiofrecuencia para este tipo de técnicas. En cuanto a la evolución, pues como ya también les hablaban, durante los 90 pues fueron varias personas las que empezaron a trabajar y empezaron a crear diferentes endoscopios para las diferentes patologías de la columna lumbar mediante endoscopias. El doctor Young, el doctor Martin Knight en Inglaterra, el doctor Hugland, el doctor Rutten y pues el doctor Ramírez acá en Latinoamérica. En cuanto a los abordajes de las técnicas endoscópicas, pues digamos que inicialmente se empezó hablando de los abordajes transforaminales, y dentro de los abordajes transforaminales digamos que hay dos técnicas principales que son las técnicas inside, outside, y lo que se hace es que uno entra, digamos, en estas técnicas con la cánula dentro del disco, y en las técnicas outside, inside, lo que se hace es que se llega es más hacia el espacio epidural, se trabaja pues esa zona epidural lateral y después sí se ingresa pues a la zona del disco. Y posteriormente apareció el abordaje pues interlaminar. Este es un artículo que les quiero traer que es de Avo Spine, publicado en el 2020, donde se hace un consenso para que tengamos una claridad sobre cómo referirnos a las cirugías endoscópicas, porque como, digámoslo así, son técnicas realmente recientes de los últimos 20 años. Cuando uno empezaba a buscar literatura o artículos, uno empezaba a ver que cada persona, digamos, nombraba los procedimientos de diferente forma, siendo los mismos procedimientos. Entonces, este artículo es un artículo muy interesante porque intentan como unir todas las diferentes técnicas con los mismos nombres para ubicarnos y para poder hablar, digamos, un mismo idioma. Y dentro de estos grupos, digamos que pues hay dos grandes clasificaciones, y hay quienes hacen procedimientos tubulares, digámoslo, asistido con endoscopia, o las otras técnicas que son las que estamos hablando pues ahorita, que son full endoscópicas. Y dentro de esas full endoscópicas puede ser de la columna cervical, de la columna torácica, perdón, y de la columna lumbar. Y dentro de la columna lumbar uno puede tener disectomías, foraminotomías, descompresiones del receso lateral, laminotomías foraminales, bilaterales, pero es para que ustedes vean en este cuadro cómo uno puede, o digamos, cómo ha avanzado estas tecnologías y cómo podemos todos hablar el mismo idioma. En cuanto al abordaje transforaminal, que ya más adelante les van a hablar, pues las principales indicaciones son discos extruidos secuestrados a nivel extraforaminal, foraminal y subarticular, estenosis en los recesos laterales,
Y obviamente en esto que ya más adelante les van a hablar mejor, pues está o se trabaja todo el triángulo de Camping que fue escrito pues por Camping en el 1991, que acá en las imágenes y como ya nos habían mostrado anteriormente, pues este es el triángulo de Camping, donde en la parte superior siempre vamos a encontrar el saco, la raíz transiente. Vamos a encontrar también la raíz saliente y vamos a encontrar en la parte inferior el pedículo de la vértebra inferior. En esta otra imagen podemos verlo mucho mejor, el triángulo como uno va trabajando, y esta es como la zona de seguridad del triángulo de Camping, que cuando uno se ubica en estos 3 puntos, pues ya sabe que en el centro va a encontrar el disco y esta es como la zona de seguridad. Esta es una video de cómo se puede ver el triángulo de Camping. Entonces, acá lo que ustedes están viendo es el saco dural en la parte pues superior, perdón, en la parte lateral, superior. En la parte lateral estamos viendo la raíz que está saliendo, y esto que se ve pues en azul es obviamente el disco y la zona de trabajo donde podemos pues trabajar de forma segura. En cuanto al plano del foramen en el triángulo de Camping, pues lo que les decía, en la parte superior, porque nosotros siempre intentamos hablar como si fuera un reloj, entonces en la parte de las 12 lo que vamos a encontrar es el saco dural y generalmente o también la raíz transiente. En más o menos a las 3 o a las 9 vamos a encontrar las raíces y en el centro va a estar pues el disco intervertebral. Acá es como se dividen las zonas. Entonces la zona 1 es la parte superior, que es las 12, que es donde vamos a encontrar el saco dural y la raíz transiente, como se puede ver en la imagen. En la zona 2 lo que vamos a encontrar es la raíz, y la raíz generalmente la vamos a encontrar o hablando en forma de reloj a las 3 de la tarde, si estamos entre las 3 y 6, digámoslo así, si estamos hablando de un abordaje derecho, o entre las 9 y las 6 si estamos hablando de un abordaje izquierdo, como lo pueden ver en esta diapositiva. Y la zona 3, pues ya es la zona del disco del anillo, que es la zona segura que podamos trabajar y descomprimir. Las ventajas que tiene este abordaje es que permite una buena visualización del foramen, de la porción extraforaminal y subparticular, evita una manipulación del saco dural, protege el sistema venoso epidural y mantiene la estabilidad posterior. ¿Qué desventajas tiene el abordaje transforaminal? Es que puede no permitir una completa descompresión central cuando vemos que las compresiones dan más a nivel central, y que sí puede tener un acceso ilimitado al segmento de L5-S1. Es por eso que después de ver estas, digamos, no fallas, sino desventajas, empezó a aparecer el abordaje biportal, el abordaje extremolateral o el abordaje interlaminar y las foraminoplastias para solucionar estos problemas. El abordaje biportal fue publicado también en el 83 y pues lo que se hace es entrar de los dos lados para generar una buena descompresión central. Después se habló del abordaje extremolateral, y lo que uno hace es que uno no entra tan medial pues a la línea media, sino entra, como pueden ver en la imagen, muy lateral para llegar a una descompresión medial. Sin embargo, esta no es recomendada para el segmento L5-S1 porque está toda la cresta ilíaca. También empezaron a crearse las fresas para hacer una descompresión o para hacer una facetectomía o quitar pues pedazos del techo del foramen, o sea, del SAP, para poder ingresar con el endoscopio de forma más medial. Y finalmente, pues está el abordaje interlaminar, que inicialmente se indicó para hernias extruidas de L5-S1, para estenosis del canal central o quistes de las articulaciones facetarias. La ventaja, digamos, que tiene este abordaje es que permite una mayor movilidad cráneo-caudal del segmento, y como ya más adelante les van a hablar, inicialmente este abordaje se describió para el segmento del L5-S1, pero ustedes se van a dar cuenta que ahora puede ser pues usado en cualquier segmento de la columna lumbar y tiene otras indicaciones, y no solo hernias, sino para descompresiones pues centrales o laterales. Y esto es un artículo hablando de eso, cómo ha venido hablando no, sino cómo han ido creciendo las generaciones de endoscopios para el tratamiento
de patologías con abordajes interlaminares, y lo que les explicaba al comienzo era solo para disectomías, después para descompresiones del canal lateral, y ahora ya estamos hablando que se pueden hacer descompresiones bilaterales o foraminotomías mediante abordaje interlaminar. En cuanto a los estudios y métodos diagnósticos que les recomendamos para hacer una buena selección de sus pacientes, pues obviamente y normalmente los pacientes que son buenos candidatos para este tipo de técnicas endoscópicas son pacientes que presenten algún tipo de dolor radicular. Normalmente empezamos con unas buenas radiografías y sobre todo es importante tener radiografías dinámicas en estos pacientes para descartar algún tipo de inestabilidad que sea el generador del dolor. Obviamente, pues la resonancia es el gol estándar, donde usamos las secuencias T1, T2 y supersión grasas, y siempre estamos mirando pues los cortes sagitales, coronales y axiales. Acá es muy importante, y este artículo se los traigo a mención, porque obviamente siempre va a haber una correlación entre las imágenes y la sintomatología de los pacientes. Es decir, uno no solo puede mirar las imágenes de los pacientes, sino es muy importante saber la clínica, y lo que tratamos es más la clínica de los pacientes que solo las imágenes. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues nosotros y como grupo sí somos muy afines al manejo de los pacientes previo a una cirugía con diferentes bloqueos, y pueden ser bloqueos, obviamente depende de la clínica del dolor, o pues de la clínica del paciente. Podemos utilizar bloqueos facetarios, bloqueos selectivos, bloqueos epidurales, pero acá está obviamente toda la bibliografía de la eficacia y pues de la utilidad de estas diferentes pruebas diagnósticas para estos pacientes. ¿Cómo enfocamos nosotros a los pacientes cuando no hay mejoría? Entonces, los pacientes que les ofrecemos tratamientos quirúrgicos son los pacientes que no presentan mejoría con los tratamientos no quirúrgicos. Nuestro objetivo principal siempre es restablecer la calidad de vida, es decir, controlar el dolor, pero no controlar la enfermedad. Depende obviamente del paciente, su clínica, sus imágenes, pues debatimos la mejor opción terapéutica, intentando siempre preservar la función y de ese segmento de la columna. Entonces, este es como un poco el algoritmo de tratamiento que tenemos de los pacientes, empezando con tratamiento conservador, es decir, medicamentos, fisioterapia. Si no mejoran, utilizamos los bloqueos. Si esto no mejora de una forma temporal, nos vamos generalmente con cirugías endoscópicas. Eventualmente, si los pacientes no son buenos candidatos para este tipo de técnicas o fallaron, podemos irnos con cirugías abiertas, y obviamente fusionar o no a los pacientes depende pues obviamente de la patología de cada paciente y el grado de inestabilidad que tenga. Pero lo cierto es que cuando uno hace cirugías de endoscopia y logra unas muy buenas liberaciones, muchas veces se evita terminar en cirugías de artrodesis por la poca, digamos, inestabilidad que se generan con estos procedimientos. Perdón que ya. En cuanto al planeamiento de estos pacientes, pues una vez tomamos la decisión de operar a estos pacientes, pues hacemos siempre un muy buen planeamiento prequirúrgico. Uno siempre debe tomar las imágenes de los pacientes, tanto los cortes axiales como sagitales, y tomar medidas para saber dónde está la hernia, y con eso definir si vamos a hacer un abordaje interlaminar o un abordaje posterolateral, y dependiendo de esto, cuál es el lugar ideal para hacer la entrada, para entrar con la hernia. Digamos, esto es un ejemplo cuando estamos usando un abordaje posterolateral o transforaminal. Depende de la localización de la hernia o de la compresión, pues entramos con el endoscopio a mayor o menor distancia y más o menos parados para llegar a la zona donde está la hernia y sí hacer una descompresión pues completa. Esta es otra imagen. Obviamente uno tiene que siempre estar ubicado y saber dónde está la hernia, si es central, si es subarticular, si es foraminal, si es extraforaminal. Y dependiendo de esto, escogemos el mejor abordaje y obviamente el abordaje que el cirujano se sienta más cómodo para tratarlas. En cuanto a la organización del quirófano, es muy importante tener una muy buena ergonomía de trabajo. Obviamente siempre todo el equipo debe estar protegido, tener una muy buena radioprotección. Acá ya más adelante les voy a mostrar unas imágenes, pero como podemos ver en la imagen de la derecha, pues el ideal siempre es que el paciente esté obviamente de cúbito prono, el anestesiólogo está en la parte pues superior o cefálica, el equipo de rayos X y todas las pantallas y todo deben estar al lado contralateral de donde están los cirujanos. Este es un ejemplo de cómo no debemos estar. Miren cómo se ve el doctor Prada trabajando y dónde están las pantallas donde él no puede estar cómodo trabajando. Por el contrario, en cambio, acá sí tenemos
las formas adecuadas, y es están los cirujanos al frente de pues las torres de endoscopio y de todas las imágenes o pues el equipo de fluoroscopio. Acá les tenemos al final otro ejemplo del paciente. Nosotros siempre intentamos acomodar a los pacientes con una flexión de las rodillas y caderas, y eso nos ayuda a abrir más el espacio, sobre todo en segmentos de L5, S1, y pueden ver acá como pues en la parte superior está el anestesiólogo, en el lado contralateral nuestro está todas las pantallas del endoscopio y todo el equipo de fluoroscopio, y como nosotros estamos al lado pues sintomático del paciente para trabajar. Obviamente es muy importante siempre tener la torre de endoscopio, idealmente, y si se puede, pues es muy bueno tener un equipo de flujo de agua para tener una buena irrigación, pero con, digamos, con bolsas a presión normal también va muy bien. Idealmente, si también podemos tener las fresas para hacer foraminotomías es importante. Acá les mostramos un poco los sets que existen ahora, depende del abordaje que vayamos a usar. Entonces, este es, digamos, un set de endoscopia transforaminal. Acá tenemos un set de endoscopia interlaminar, donde digamos los equipos, y si ustedes ven los endoscopios son más, y las pinzas, todo es mucho más cortico para tener mucha más comodidad en el trabajo, y este es el equipo también de estenosis que ahora existe. Entonces cada vez tenemos más herramientas y más equipos para trabajar. Al final termino solo con este artículo, y es publicado en el 2021 por AO Spine, y es un estudio de revisión donde habla si la cirugía endoscópica es el nuevo sí, gold estándar para el tratamiento de hernias discales, y al final ellos concluyen en ese metaanálisis que sí se ha visto una superioridad de la disectomía endoscópica en cuanto a la duración de la cirugía, en general las complicaciones, si hay una estancia menor hospitalizados los pacientes, o una estancia pues hospitalizada de los pacientes, y que puede ser una muy buena alternativa de tratamiento para los pacientes. Muchísimas gracias por la invitación, y pues ahora siguen el doctor Ramírez y el doctor Prada, que nos van a hablar un poco más de fondo sobre la técnica o los abordajes posterolaterales y el abordaje interlaminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carolina. Vamos a hacer una rueda de preguntas, por favor, al auditorio, si tienen, tanto también al doctor Munguia, si tenemos alguna pregunta, por favor. Me permiten la palabra ahora el doctor Jorge Ramírez desde Bogotá, Colombia. Claro, doctor Jorge Ramírez, muy buenos días. Gracias por su presencia. Adelante, doctor. No, gracias a ustedes por organizar e invitar. No, simplemente pues en esta primera fase felicitar al doctor Munguia por todos estos comentarios que hizo pues generales sobre la historia de la evolución de la endoscopia en el mundo y en América Latina, y a Carolina por la claridad de la presentación de toda esta parte general sobre principios básicos, indicaciones, recursos, elementos mínimos para poder hacer estos procedimientos, tanta tecnología con comodidad y seguridad. No, yo simplemente quería hacer un comentario, pues, reforzando lo que dijo el doctor Munguia, pero también diciendo algo pues que lo viví en su momento. En realidad, para mí la endoscopia a nivel mundial, yo me atrevo a decir que se inicia en el año 94. En el 94 se inicia la endoscopia, y yo empiezo a hacerla a finales del 95 en Bogotá. Lo que pasa es que en ese momento pues si utilizábamos unos endoscopios muy rudimentarios, desechables entre comillas para los americanos. Era, me acuerdo, un endoscopio de la casa Danek Sofamor, que pues cuando yo fui a ver las primeras endoscopias y a entrenarme en Estados Unidos, especialmente en Oklahoma City con el doctor David Casper, y en San Diego, California, con el doctor Richard Rickley, me acuerdo que
ellos utilizaban cada endoscopio, que en ese momento tenían un costo de $800 por paciente. Y yo los guardaba y me los traje para Colombia y los esterilizamos, y yo hacía 10 cirugías con cada endoscopio. Ahí sí creo que se inicia formalmente con la Casa Richard Wolf de Alemania, en Estados Unidos con el YES, como lo dijo Carolina, el Joint Endoscopy Spinal System, y en Europa, en Inglaterra, en Manchester, con el doctor Martin Nye, el KISS, Nye Endoscopy Spinal System, ya unos endoscopios hechos con muy buena tecnología, con muy buena calidad en el lente, y endoscopios que ellos decían, y así era, que servían para mínimo 100 procedimientos cuidándolos bien. Entonces yo diría que en realidad en el año 93-94 se inician con estos endoscopios de Danette Sofamor, sobre todo en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad, en ese momento no conocía al doctor Anthony Jun, ahora hoy en día tenemos una excelente relación, y sí conocí a David Casper y a Richard Rickley con estos endoscopios. Y conocí ya después, como lo voy a mostrar en mi charla, y con quien me entrené en la foraminoplastia endoscópica, al doctor Martin Nye en Manchester. Entonces quería hacer esa aclaración de ahí. Y nosotros, cuando digo nosotros, Jorge Ramírez, mi grupo, después con el doctor Rugeles, Nicolás Prada y Carolina Ramírez, que somos el grupo LES, pues obviamente ya aquí que tenemos una muy buena experiencia con la endoscopia. Yo inicio finalizando el año 95 con estos endoscopios descartables o desechables, entre comillas, las primeras endoscopias. Y en el 98, ya en forma, después de entrenarme con Martin en Inglaterra, empezamos a hacer con ya estos endoscopios hechos por la Casa Richard Wolf, de muy buena calidad. Quería hacer esa aclaración, aprovechando que tenemos unos minutos libres, porque la mía comienza a las 10, y pues yo creo que vale la pena todo esto. Sí, Sí, perfecto, doctor Ramírez. gracias. Muchas gracias más bien por hacernos estas especificaciones, estos puntos. Hay una pregunta. Sí, perdón, disculpe, doctor Cari, yo más bien quería agradecer las palabras Claro. del maestro Ramírez, porque para mí es un elogio, y también, bueno, agradecerle, le agradecemos más bien por el esfuerzo que ha hecho durante todos estos años para poder tener un contacto con esto, lo que es la endoscopía, y seguramente ahora con la siguiente charla que vamos a tener de parte suya, este curso se va a enriquecer. Muchas gracias nuevamente. Bien precisado, doctor Munguia. Para ambos ponentes, si efectivamente, ¿cuál sería el paciente ideal para iniciar en ese tipo de técnica, ¿no? Y optimizar evidentemente nuestra curva de aprendizaje. No sé si nos pueden hacer alguna apreciación, por favor. Tal vez, si me permite la doctora Carolina Ramírez, yo doy el adelanto, el abreboca, y después la doctora nos va a dar complementos más técnicos para sacar el provecho. El paciente candidato es un paciente que tenga una hernia L4, L5 con una cresta ilíaca no tan alta, y que la hernia tenga de preferencia un componente foraminal extraforaminal. Les he mostrado yo un caso de una hernia L1, L2. Por el nivel no es el candidato ideal, pero la ubicación del tejido hace sí un caso ideal para poder desarrollar la técnica. Entonces esto es como un adelanto. Creo que la doctora Ramírez nos va a dar un poco más de precisiones, más de detalles técnicos, que va a ser de mucha utilidad para el auditorio. No, pero yo estoy completamente de acuerdo con usted, doctor. Para mí, un candidato ideal sería un paciente que tenga una hernia idealmente foraminal o extraforaminal de L4, L5. L5 S1 sí me parece pues muy duro para hacer el primer caso, pero yo incluso antes de irme con técnicas
endoscópicas. Nosotros lo que les recomendamos también a todas las personas antes de iniciar es que hagan primero como disectomías percutáneas en pacientes que no tengan de pronto tanto o dolor radicular, que uno entre de pronto con el endoscopio y trabaje para hacer disectomías como percutáneas con radiofrecuencia. Yo diría que esos son los pacientes que uno podría inicialmente, de pronto pacientes que tengan algún desgarro anular o algo de dolor lumbares axiales, que nosotros lo hacemos con un equipo que es percutáneo y necesitamos endoscopio, pero yo sí creo que ese puede ser como el candidato inicial a veces, porque yo creo que el temor más grande que uno tiene en la cirugía endoscópica iniciando es que uno haga una descompresión incompleta. Entonces, de pronto para uno irse adaptando primero como a la anatomía del foramen y al endoscopio, yo de pronto escogería pacientes que tengan un dolor axial y para hacer como un trabajo intradiscal con radiofrecuencia o con calor, con terapias térmicas, y después ya de pronto me iría ya con una hernia foraminal para hacer el trabajo seguro. Eso sí también sería como mi recomendación. Muy bien, muchas gracias. Otra consulta era si nos pueden precisar respecto al tipo de anestesia que habitualmente se puede utilizar, ¿no?, en ese tipo de casos. Pues miren, nosotros tenemos dos formas de hacer la anestesia, o digamos que hay tres formas. En nuestro grupo y en la clínica tenemos un supergrupo de anestesia y últimamente o en los últimos años estamos trabajando una anestesia que es raquidia. Entonces a los pacientes le ponen una baja cantidad de medicamento donde sí tienen, digamos, analgesia para el dolor, pero sí tienen control motor y nosotros los vemos moviendo las piernas. Sin embargo, cuando uno ve muchas personas, y de hecho por muchos años, pues el doctor Rugeles y el doctor Ramírez trabajaron, era con anestesia local y sedación. Lo que pasa es que había pacientes que sí era bastante doloroso el procedimiento y por eso cambiamos pues a estas técnicas de anestesia raquidia. Pero hay lugares donde, digamos, los anestesiólogos no tienen experiencia y, digamos, el doctor Prada va a hablar más de eso, pero yo también en otra clínica donde trabajo contamos con anestesiólogos que conozcan de este procedimiento, entonces yo sí lo hago con anestesia general, sin monitoreo neurológico, y lo que yo sí he encontrado me ayuda mucho es, yo sí siempre le pido al ayudante o a la persona que esté, el instrumental o algo así, que todo el tiempo me ponga la mano en el glúteo del paciente y que me vaya contando si siente algún salto o pues algún movimiento o algo en la pierna, y ese es como mi control neurológico y por el momento no he tenido ninguna lesión. Entonces yo creo que las tres opciones de anestesia se pueden. Sí, bueno, yo estoy trabajando con anestesia general. No tenemos el avance todavía que nos van a hablar en las charlas que vienen. Sí tenemos el recaudo de lo que ha mencionado la doctora, que es el control en el glúteo de la pierna del paciente. Y el control anestésico es un poco más por el confort de uno como cirujano en estos inicios que está haciendo, como para poder verificar y seguir todos los pasos, ¿no? Toda la secuencia. Ya he mencionado que, bueno, se requiere una curva, pero va más por un tema de lo que es la confianza en este caso, de uno como cirujano, ¿no? Pero sí nos van a hablar seguramente más adelante de la posibilidad de hacerlo por vía, por esta anestesia regional y sedación. Gracias. ¿Se hacen cirugía convencional, digamos, abierta, o es todo endoscópica en su trabajo, en su diario? No, en mi trabajo diario también hacemos cirugías abiertas, mejor dicho, no solo técnicas endoscópicas, pero sí es lo que pues más hacemos. Y lo que yo les decía, a veces hay muchos pacientes que uno puede, digamos, intentar no hacer cirugías de instrumentación y fusión cuando hace técnicas endoscópicas porque el nivel de resección óseo o inestabilización es tan pequeño que uno, muchas veces pacientes que uno pensaría que necesitan una instrumentación, podemos no necesitarla, pero no, también hacemos muchas cirugías pues de instrumentación abierta, sobre todo TILIF es lo que más hacemos normalmente, o descompresiones posterolaterales. Y para hacer ¿cuál es, digamos, la recomendación para poder, digamos, hay también la cirugía, por ejemplo, endoscópica asistida, ¿no es cierto?
Sí, ¿Qué opinión tienen al respecto? O también si tienen experiencia. pues mire, yo no tengo nada de experiencia porque yo siempre la aprendí a hacer como full endoscópica y yo la verdad no tengo experiencia. He visto algunas personas que lo hacen y les va muy bien y yo creo que es una muy buena alternativa y digamos que además sigue cumpliendo los principios de lo que es una cirugía de mínima invasión, que es la menor lesión de los tejidos blandos. Entonces yo creo que funciona muy bien y hay técnicas biportales que yo tampoco no tengo pues experiencia en este tipo de métodos. Yo creo que es lo que el cirujano le dé más confianza y más tranquilidad, pero lo importante al final es cómo cumplir los objetivos de la cirugía. O sea, uno puede hacer una herida quirúrgica muy chiquita, pero si uno está desinsertando todos los músculos, pues realmente no es una cirugía de mínima invasión. Lo importante es cómo cumplir los objetivos y puede ser asistido por endoscopia, puede ser por abordajes biportales, puede ser cirugías tubulares. Yo creo que al final lo que buscan todas es cumplir un objetivo que es menor lesión de tejidos blandos en los pacientes. Doctor Sí, Munguia. totalmente de acuerdo. Sí, no, totalmente de acuerdo con la doctora, ¿no? Lo que se busca es hacer el menor daño posible en el tejido blando y eso va a repercutir en la recuperación del paciente, la reincorporación, ¿no? Que estoy seguro nos van a mostrar en las presentaciones que vienen. O sea, son pacientes que se operan y se reincorporan a las horas, ¿no? A 4 horas, 5 horas ya están incorporados porque el daño realmente es mínimo. Y con la endoscopía asistida no tengo tampoco experiencia. Y quizá una última, ¿siempre utilizan el drill o a veces no es necesario? Si me permite, doctora, más bien para dar un pequeño alcance, como les había mencionado en lo que es la primera parte de la charla, en cuanto a lo que es la generación de la cirugía endoscópica, les había mostrado que la primera generación es el abordaje transforaminal, le seguía la segunda generación de lo que es el abordaje interlaminar, que vamos a tener también presentación en esta charla, y como tercera generación son las cirugías con el uso del drill, ¿no? La foraminotomía, la descompresión, que las ha desarrollado muy bien el doctor Gun Choi. Es la secuencia de lo que viene la evolución. Nosotros estamos en los inicios, desarrollamos, pero sí, estamos abiertos. Más bien ahora creo que dentro de poco vamos a tener mucho más oportunidad y en esta charla también está el doctor Javier Quillo, nos va a explicar súper bien. Es un tema muy, muy interesante. ¿Y cómo se cumple? Porque eso son generalidades, ¿no? ¿Cómo se hace o cómo se consigue la hemostasia en el caso de endoscopía? Pues con dos cosas. El agua es clave, la irrigación del agua es clave. Lo que yo les decía, a ver, pues a nosotros que tenemos la posibilidad de usar bomba nos ayuda muchísimo, pero no es indispensable, pero sí la irrigación ayuda muchísimo. Y lo segundo es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es el principal, pues, ayudante, digámoslo así, en la cirugía para que uno haga una muy buena hemostasia. Y yo creo que la tercera recomendación es ser uno muy cuidadoso con los tejidos en esa zona, porque obviamente siempre que uno está cerca de los nervios, uno sí ve la grasa peridural y eso sí está muy vascularizado. Entonces yo sí creo que la tercera recomendación es uno también ser muy cuidadoso, es decir, no coger con las pinzas Grasper y quitar todo rapidísimo, sino darse el tiempo de ir coagulando y limpiando con la radiofrecuencia y haciendo una disección pues como limpia. Pero realmente el sangrado no es tan frecuente en las cirugías endoscópicas. Y digamos que la cuarta recomendación que usamos, que eso sí es lo que más hemos visto cada vez con el uso de los drills, es que el hueso sí queda sangrando. Obviamente la presión del agua y el tiempo va parando el sangrado, pero también uno puede ir jugando con la cánula del endoscopio y uno va poniendo la cánula que tape el lugar donde está el sangrado para uno poder trabajar limpiamente. ¿Algún comentario más, doctor Munguia? Gracias, doctora Catalina. No, más bien muchas gracias, doctora, porque seguimos aprendiendo. Son tips, trucos que les había mencionado en la charla, la limitación que tiene ahora esto de la pandemia, pero la oportunidad, ¿no?, de poder aprender desde los centros donde cada uno estamos. Son trucos y sí, efectivamente, como ha mencionado la doctora, esto del sangrado realmente es escaso, es bajo, no hay que preocuparse, pero es muy incómodo porque
el hecho de que se presente un punto de sangrado nos nubla toda la visión, el campo de lo que estamos trabajando, y como dice la doctora, no permite avanzar. El recurso que nos ha mencionado la doctora, lo escuchamos en la charla que fue el Congreso de SIGMI en México del año pasado, y es de mucha utilidad, ¿no? El movimiento de la cánula ayuda a generar hemostasia, con una compresión que podemos hacer desde el punto de vista digital, si se quiere, o con algún cotón, con otro medio de lo que es una cirugía convencional. Entonces, esa es la utilidad y es una ventaja, es una ventaja muy grande. Yo estaba tentado más adelante, pero no la quiero comprometer. Seguro va a haber oportunidad de más charlas por este grupo de la escuela LES invasiva, de lo que es algo así que uno debe de tener el cuidado, que es la lesión dural, ¿no? Entonces va a haber oportunidad. Este es un inicio. Nosotros estamos hablando de lo que es la introducción. No me encuentro en condiciones de tocar ese tema o abordar para desarrollar más, porque está el maestro Ramírez, el doctor Nicolás Prada, así que solo quiero mencionar ese punto, que es lo que es la parte de la lesión dural. Y lo del sangrado, excelente como lo ha mostrado, como nos está diciendo la doctora Ramírez. Muy bien, muy agradecido por sus brillantes presentaciones, doctores, tanto doctora Carolina Ramírez, doctor Munguia también. La verdad que estamos muy contentos de tenerlos y damos el pase en esta oportunidad al doctor Vladimir Sánchez para que continuemos con este curso que nos está dando mucho que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Karim. A ustedes, muchas gracias. Ante todo, muy buenos días con todos los presentes. Agradecer en principio a los ponentes anteriores, en este caso al doctor Munguía y a la doctora Carolina Ramírez. Muchas gracias por sus grandes aportes en este curso. Continuando con este curso, felicitar a la SPECIDE, a la Junta Directiva por organizar este tipo de eventos. Magnífico. Sigue a continuación las ponencias, bueno, del doctor Jorge Ramírez y el doctor Nicolás Prada, quienes son grandes ponentes o exponentes de la cirugía endoscópica en Latinoamérica. Un gran orgullo para nosotros tenerlos acá en este evento virtual. El doctor Jorge Ramírez, a quien conozco personalmente, es una excelente persona, un excelente profesional. Es el pionero en las técnicas endoscópicas en Latinoamérica, gran empresario. Dentro de los muchos cargos que ha ocupado, está como presidente de la Sociedad de Traumatología y Ortopedia en el año 2006, presidente de las sociedades y asociaciones de traumatología y ortopedia en Latinoamérica en el año 2010, presidente de la Sociedad de Mínima Invasión, Interamericana de Mínima Invasión en el 2010, y presidente de SILACO, ¿no? en el año 2016 a 2019, 2017 a 2019. Además es autor de múltiples artículos en revistas indexadas, ¿no? Más de 70 artículos publicados. Él y todo el grupo LES es autor y coautor de muchos libros, ¿no? Más de 30 libros. Actualmente tiene dos o tres libros que ha sacado este año que probablemente los va a compartir. Y bueno, sin más palabras, doctor Ramírez, es un placer, es un gran honor tenerlo acá en este curso y gracias por aceptarnos la invitación. Adelante con el tema endoscopía por vía transforaminal, que es lo fuerte, doctor. Gracias, Vladimir. Quiero hacer 3 comentarios respecto a esto. Primero, la invitación. Todo este esfuerzo que está haciendo ASPECIBE, 53 participantes hoy, para poder mostrar en Perú todos los avances en técnicas de mínima invasión y específicamente hoy en la parte endoscópica. Entonces quiero, ¿verdad?, darles un saludo muy especial y agradecimiento por toda esta labor que están haciendo. Segundo, específicamente a usted, a quien considero un colega, un amigo y un excelente alumno o discente. Usted es una persona que va a llevar a la vanguardia y seguramente y ojalá hagan equipo con el doctor Gunther, porque esto es para trabajar en equipo,
sobre la endoscopia. Usted nos lo ha demostrado primero en el diplomado y ahorita en el fellow que está haciendo con nosotros, con el grupo LES, de todas sus cualidades, condiciones personales, humanas, y por eso me atrevo a decir que va a ser un referente muy importante y ojalá sean quienes ustedes inicien con conocimiento y liderazgo todas estas técnicas en Perú, que es pues un país muy importante en el contexto latinoamericano. Y por último decirles algo que es muy cierto, la cirugía endoscópica no es el futuro, la cirugía endoscópica en columna es el presente. Y les voy a decir algo, yo soy ortopedista, hace 42, 43 años viví la artroscopia de rodilla para los meniscos y en ese momento pues las controversias eran todas, que por qué no hacerlas abiertas. Hoy, 45 años después, quien haga en ortopedia un menisco abierto, créamelo, que en cualquier país desarrollado es una demanda y puede ir a la cárcel. Espero y mi motivación es de que en un futuro quien haga una cirugía abierta de un disco en columna suceda lo mismo, porque las técnicas endoscópicas nacieron, hay que perfeccionarlas precisamente para esto, para mostrar todas las bondades, que es lo que hoy queremos mostrar en esto. Yo voy a iniciar la charla, les pido disculpas en el sentido de que me van a ayudar desde otra parte con Gabriel, quien es la persona que trabaja con nosotros en LES en toda la parte de investigación, publicaciones, porque esta mañana, viéndola ya definitivamente, hay unos videos que no me funcionaban bien y quiero que todo salga a la perfección como se merecen ustedes. Disectomía y foraminotomía endoscópica transforaminal lumbar y con las dos siglas TEL y TELF. Para mí, pues, esto lo muestro con orgullo de mis cargos que he tenido. Ya ser profesor emérito de la Universidad Sanitas y actualmente miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Yo creo que estas dos cosas respaldan todo lo que van a oír, todo lo que yo soy, porque de mí seguramente al inicio con esto se especulaba y se decía mucho, y hoy en día he demostrado 29 años después que es el camino que es. Bueno, ya Carolina nos mostró precisamente, y el doctor Gunther creo, todo este trabajo muy importante en el 2020, donde muestro con satisfacción aquí que uno del grupo, que lo van a oír, Nicolás Prada, hizo parte de todo este consenso de grandes cirujanos de columna con la AO para precisamente sacar ya una nominación sobre estos procedimientos. Y aquí tenemos en este el TEL o la Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy. Lo mismo con el TELF, la Transforaminal Endoscopic Lumbar Foraminotomy. Entonces, son, diría yo, a nivel mundial los dos términos utilizados. Y me voy a referir al abordaje que aprendí hace 29 años, que se llama el abordaje endoscópico transforaminal. Lo defiendo, lo quiero, porque con él es el que he hecho la gran cantidad de estos procedimientos, pues sin dejar de hacer hoy en día algunos, como va a mostrar el doctor Prada, interlaminar. Nos permiten una clara visualización. El dolor incisional es mínimo, el sangrado es mínimo, 20-30 centímetros en promedio por procedimiento quirúrgico endoscópico, no es más. Siempre lo recomendamos y lo hacemos ambulatorio. Y algo que hay que ver en medicina, sea pública o privada, que es el costo-beneficio. Y aquí definitivamente está demostrado que hay un bajo costo médico con estas técnicas. Y comparando una hernia abierta, 4 años, la operamos endoscópicamente, pueden ver la incisión, que es algo que no le damos mucho valor, pero sí hay que darle, porque hay mucha paciente, hombre o mujer jóvenes, que la parte cosmética tiene mucha pues, validez.
Siguiente, Gabriel. Como todo en la vida, hay desventajas. La primera, curva de aprendizaje. No es que no se aprenda, claro que se aprende, y si uno ha sido entrenado para ser cirujano tradicional o abierto, lo aprende, pero sí hay que dedicarle un tiempito a la curva de aprendizaje. Para mí, este es un procedimiento que en lo posible aprendan a hacerlo con un equipo de trabajo, anestesiólogos entrenados, técnicos en radiología, instrumentadora, asistente. Nosotros le damos mucho valor al asistente. Pongo algo interrogado, incapacidad de reparar ruptura del saco. Es cierto, no hemos tenido que abrir ningún paciente para hacerle esto de forma abierta. Y como todo en la vida, para que sea rentable, costo-beneficio, hay que invertir en infraestructura para que sea rentable. Esto no es un procedimiento para hacerlo en un garaje. La anatomía endoscópica es muy importante y sobre todo estos 4 elementos: el saco dural, el anillo, el nervio emergente, que ya Carolina nos habló, y el nervio trasciente. Simplemente recordarles que es un concepto importante. Ya se habló del triángulo de seguridad del maestro Parvis Camping, con quien tuve oportunidad de entrenarme con él en el Hahnemann Hospital en Filadelfia en el año 97, creo que estuve. Y hablamos de 3 zonas. La zona 1, saco dural. La zona 2, la raíz. Y la zona 3, el anillo. Aquí están, esas son. Muy importante orientarse. Si estamos operando por el lado izquierdo, el nervio emergente está entre las 9 y las 6. Aquí lo ven. Pero si estamos por el lado derecho, el nervio está saliendo entre las 3 y las 6, como lo estamos viendo acá. Lo tengo que mostrar porque le tengo muchísimo cariño, respeto y gratitud, porque fue con quien aprendí, tanto en el 97 como en el 98, en Manchester, Inglaterra, al profesor Martin Knight, a hacer la foraminoplastia endoscópica lumbar. En ese momento la hacíamos con láser, hoy en día con reflejo. Y este trabajo, mírenlo, ya publicado en el 98, hablaba de una experiencia temprana, pero ya nos mostraba los primeros resultados de la foraminoplastia endoscópica, como él la llamaba láser, yo hoy la llamo lumbar para seguir la misma sigla de FEL, mostrándonos su experiencia el profesor Martin Knight. Este trabajo en el 2013 en Spain, donde ya con 24 pacientes nos hablaba del manejo de la espondilolistesis sísmica con un abordaje posterolateral, donde se concluía que permitía una resección adecuada con disectomía y descompresión sin la necesidad de fusión por una vía abierta. 2014, el mismo maestro Martin Knight, hoy en día para mí una de las revistas más importantes en columna, que es la International Journal of Spine Surgery, mostrándonos este trabajo con una revisión a 10 años con esta técnica. Muy interesante. Él habla ahí de un 72%. ¿Cuál es la importancia actual de esto? Permite la resección ósea discal y tejido cicatrizal. Muchas veces la cicatriz no es por solo cirugías abiertas previas, puede ser por bloqueos, por traumas o por sangrados que se han producido. El famoso tensamiento o shrinkage, en el cual se basaba el láser y la radiofrecuencia, y esto permite una buena exploración del foramen, de la zona extraforaminal, del espacio epidural y del espacio intradiscal. 2019, este es un trabajo, una revisión sistemática con un metaanálisis donde se evaluaron casi 1000 pacientes en 9 estudios. Y miren la conclusión, la endoscopia tuvo el mejor resultados en dolor y complicaciones. Entonces se recomiendan hacer más trabajos 2. Miren aquí precisamente ya todo lo que estamos hablando con tercera generación, con estas fresas frontales diamantadas, todo lo que se está haciendo hoy en día.
¿Cuáles las indicaciones del TELF? Para nosotros son muchas, pero aquí menciono estenosis lateral, fibrosis epidurales, osteofitosis, listesis, extrusiones del secuestro discal, síndrome de espalda fallida, síndrome de cirugía de espalda fallida. Contraindicaciones, la inestabilidad, obviamente interrogado, porque hoy en día lo estamos solucionando con técnicas de mínima invasión, especialmente con espaciadores interespinosos, como voy a mostrar unos casos. Aquí sí, si hay un síndrome de caudequina, eso, hay que hacer algo abierto. Sobre todo hay que ver mucho en pacientes con déficit motor sin dolor, tener muchos argumentos para poder hacer una endoscopia. Y definitivamente pensamos que tumores hoy en día con mínima invasión se puede, pero por métodos tubulares más que endoscópicos. ¿Qué permite el TELF? La resección de osteofitos foraminales de fibrosis perineural y epidural. Resección de la articulación facetaria artrósica para poder observar bien el anillo. Genera una limpieza de la forma extraforaminal en el margen del foramen y se va haciendo una excavación de la superficie ascendente, descendente de la articulación facetaria, permitiendo la entrada del endoscopio en el istmo del foramen dentro del espacio epidural. Hay una visión directa, entonces se genera una resección de osteofitos periarticulares, como vemos acá con el shaver, una remoción de la zona epidural o foraminal y con radiofrecuencias más unas pinzas mecanizadas o llamadas Grasper. Se genera una buena exploración del espacio epidural donde vamos a ver qué tantos fragmentos secuestrados hay para resecarlos, osteofitos marginales y una fibrosis residual. Importante, nosotros utilizamos algo que creemos que hoy en día es número 1 en el mercado, que es toda la casa Eloquence de Nueva York, muy buenos el endoscopio y todas estas diferentes pinzas, cánulas que utilizamos. Entre 8 y 12 centímetros, como habían mostrado, sobre todo en 4 o 5, depende de la obesidad del paciente. Hacemos el ingreso de la aguja, ya tiene una anestesia regional, como hablaron. Muchos años lo hicimos con local y sedación y a veces hay casos que lo hacemos. Aquí la doctora Carolina, con lo que habló, entre 45 y 60 grados colocando la aguja en la vista lateral y anteroposterior. Siempre hacemos una discografía para saber que estamos dentro del disco y nosotros, nuestro grupo en Bogotá, la teñimos con azul de metileno. Aquí la discografía, siguiente. El dilatador, vamos con la cánula, aquí la vemos, es fenestrada para proteger la raíz y colocamos el endoscopio. Generalmente hay que hacer un buen lavado y limpieza de todos estos hematomas. Iniciamos con la radiofrecuencia acá en el anillo, quemando algunos vasos sanguíneos, generando un buen espacio para poder entrar con el endoscopio y como vemos acá, iniciamos con estas pinzas haciendo la disectomía mecanizada. A veces hay fragmentos tan grandes que hay que venirse uno hasta con el endoscopio porque ellos no pasan por la cánula. Una hernia extruida muy grande. Estas trefinas son unas trefinas muy buenas que utilizamos. Hay que tener mucho cuidado, con buena visión para no ir a lesionar las estructuras nerviosas. Y continuamos, como hablábamos, esta es una fresa, hay que tener mucha experiencia, esta es una fresa no protegida, frontal, diamantada, para ir haciendo toda esta resección y combinamos con estas pinzas de tipo Kerrison para ir ampliando el foramen. ¿Qué es lo que queremos? Tener esto, una raíz libre, y aquí vemos el saco dural, se supone según el triángulo de Campbell, acá el disco.
Miren lo que hacemos con esta técnica anestésica. Hay una verificación motora y ya hecho eso, infiltramos con anestésico. Tenemos una buena experiencia con esta técnica foraminal. Aquí estamos hablando de 1.355 pacientes. Esto es un corte de un trabajo que Gabriel está haciendo para publicar en enero del 92. Mire, formalmente, después de nuestro entrenamiento con Martin en Inglaterra, nosotros estamos haciendo los trabajos, publicando desde el 98. Ya desde finales del 95 hacía endoscopia, pero eso es todavía no con estos endoscopios que les decíamos que utilizamos. Aquí podemos hablar una buena 22 años de seguimiento, los resultados comparando lo que ha sido el Owestri y la escala visual análoga. Siguiente. Complicaciones bajitas, sí tenemos el 7.2, disitis química, radiculitis, disitis bacteriana. Hoy en día llevamos 7 años sin tener disitis bacteriana. El 6.8 hemos hecho reoperaciones por descompresiones incompletas en el 65 y por inestabilidad que no habíamos documentado, que hoy en día previamente las documentamos y le colocamos un espaciador. Entonces todo esto lo mostramos, pero cada vez son menos. Vamos a mostrarles y complementar todo esto 10 minuticos con unos casos clínicos. 38 años, 2 años, operado ya mucho antes, un bloqueo foraminal 3, 4 y 4, 5 izquierdo. Vamos, Gabriel. Muy importante, no hay inestabilidad. Miren cómo está cerradito 3, 4, 4, 5 izquierdo y le hicimos una foraminoplastia endoscópica. Este fue el primer paciente que operé cuando traje a Martin Naya a Bogotá en el 98. Mírenlo, discografía 3, 4, siguiente. Disco, miren la cantidad de disco. Aquí no teñimos tanto con azul en ese momento. Utilizábamos el láser Holmium. Hoy en día radiofrecuencia, toda la parte endoscópica, estrenando el endoscopio de él. A las 3 semanas mejoría del 90%. Miren quién era un polista profesional, campeón. A los 3 meses ganó un torneo nacional después de haber sido operado. Miren, el polo es muy fuerte para la columna. Tuvimos la oportunidad, me consultó por un tema cervical a los 21 años. Entonces aproveché, lo vimos y nos hablaba de una mejoría del lumbar a los 21 años del 90%. El primer paciente que yo hice con Martina y el endoscopio de él. 85 años con estenosis foraminal. Siguiente. Miren esta escoliosis. Aquí es donde se nos cierra el foramen. En L2, L3. Le propusimos con una anestesia ya regional selectiva una foraminoplastia endoscópica, el TELF, L2, L3 derecho. Entrando con la aguja. El procedimiento endoscópico utilizando este chamber frontal. Mira, aquí ya estamos liberando la raíz, va bastante bien, pero queremos liberar acá. Parte ósea, todo esto se saca o con trefina endoscópica o con las pinzas Kerrison y la cantidad de disco. Y a los 3 años lo valoramos y nos habla del 85%. 75 años estenosis foraminal con listesis, sigamos. Pero miren la listesis, estable. Eso es muy importante. Acá está la compresión. Anestesia regional, sedación y le hicimos un TELF 5-1 izquierdo. Entrando, miren, en 5-1, bordeando la cresta ilíaca. Esto hay que tener experiencia. Y ya el procedimiento con Shaver y Kerrison y la cantidad de hueso que vamos resecando. Y a los 8 años tuve oportunidad de valorarlo, sigue con la misma listesis, pero sin ninguna inestabilidad. Le hicimos esta resonancia por puro parte académica y nos hablaba a los 8 años de mejoría del 85% sin haberle hecho ninguna instrumentación. Este con estenosis foraminal lateral y espondilolistesis. Vamos a ver si es grado 1-2 estable. Veanla. 5-1. Le hicimos un TELF 5-1
bilateral, mire, lo quise traer y mostrarles este caso lo interesante. Derecho, vamos, fresa manual, percutánea, disectomía endoscópica derecha, trefinas endoscópicas derecha, disectomía endoscópica, descompresión del foramen derecho. Ahora nos vamos para el lado izquierdo. Aquí podemos ver, vamos, vemos la raíz izquierda libre. A los 12 meses hablamos de una mejoría del 95% y quiero mostrarles la imagen donde podemos ver línea media, derecha e izquierda. Día posoperatorio. 88 años. Bueno, vamos a ver este caso. Esto es un síndrome nivel adyacente en L2, L3. Y aquí en 5.1, más en 5.1, perdón. Entonces le propusimos hacerle una foraminotomía endoscópica 5.1 derecha con facetas. Mírenla. Haciendo el procedimiento endoscópico, fresas, frontales, pinzas Kerrison, liberando la fresa manual percutánea, la raíz completamente libre, las facetas que son generadoras de dolor lumbar puro, y a los 20 meses, este es un colega muy importante, muy amigo, tuve la oportunidad de valorarlo, perdón, anterior, Gabriel, y hablábamos de una mejoría del 90%, lo único que yo le dejé y usa, que él pinta mucho, un soporte lumbosacro, porque en el nivel proximal hay una ligera listesia. Miren lo que estamos haciendo en canales estrechos con escoliosis. No hay inestabilidad. Canal estrecho, 3, 4, 4, 5. Descompresión de L3 a L5 y nos gusta colocarle unos espaciadores interespinosos para mantener el espacio y quitarle presión a la faceta. Siguiente. DLE. Disectomía endoscópica. Discografía 4.5. Raíz libre 4.5. Miren el espaciador interespinoso. 1, 2. Creo que colocamos 2 espaciadores. Radiografía dinámica, y el paciente al año nos hablaba una mejoría del 90%, una escoliosis con descompresión endoscópica, risolisis y espaciadores, 62 años. Siguiente, vamos, Gabriel. Mire, grado 1 en extensión. Aquí está, 3, 4. Le propusimos hacerle una endoscopia 3, 4 izquierda, risolisis y un espaciador. Aquí está la 3, 4. La FEL, descompresión, aquí las facetas, y este es un espaciador que nosotros diseñamos y fabricamos acá en Colombia, que se llama Mini Open, con una incisión pequeña, 4 o 5 centímetros, y al año hablaba una mejoría del 90%. Siguiente. Este es muy interesante porque es un anestesiólogo que trabaja conmigo en la clínica y muy amigo. Le habían hecho antes este procedimiento y él empezó a hacer esta hernia extruida L2, L3, y le hicimos una foraminotomía endoscópica, L2, L3, risolisis 3, 4 y un espaciador 3, 4. Miren, en plena pandemia, junio, sigamos, la fresa, disectomía endoscópica, trefina, fresas Kerrison, raíz libre, disco, y el espaciador interespinoso 3, 4. El posoperatorio inmediato. Al cuarto día, control. Se fue, y el quinto día, mírenlo, en la clínica de nosotros hablaba de una mejoría del 100% y trabajando como anestesiólogo. Siguiente. Aquí las diferentes incisiones por los procedimientos y lo que nosotros le hicimos. Bueno, entonces, yo con esto quería mostrarles la parte teórica y los casos clínicos y dar unas conclusiones que son. Una incisión mínima. Recomendamos hacerlo con, en este momento, anestesia regional, pero durante muchos años lo hicimos con local y sedación. Siempre creemos que debe ser un procedimiento ambulatorio
no se afectan espacios adyacentes. Creemos y mostramos que tenemos unos buenos resultados. Cada vez hay que mejorarlos con más entrenamiento y con más elementos de diseño de endoscopios y de pinza. Definitivamente es lo que hay que mostrarle a los sistemas de salud, que es costo efectivo, y siempre me oirán con esta palabra: en lo posible, no artroesar. Y este es el mensaje final para llevar a casa, o a la oficina más bien. En lo posible, descomprimir con técnicas de mínima invasión y estabilizar. No fusionar, porque yo creo que todos ustedes estamos viviendo lo que yo he vivido y se está viviendo, que es el síndrome del nivel adyacente. Muchas gracias, y ahorita seguramente van a haber muchas preguntas y comentarios. Bueno, doctor Ramírez, muchísimas gracias por tan magnífica exposición. Por favor, le voy a rogar esperar al final de la charla del doctor Prada para algunas preguntas que nos hagan los asistentes. Gracias. A continuación, voy a presentar al doctor Nicolás Prada. El doctor Nicolás Prada es un excelente cirujano de columna, endoscopista. Él es médico traumatólogo con su especialidad en cirugía de mínima invasión. Es coordinador en el servicio de cirugía de columna del Departamento de Ortopedia y Traumatología en la Clínica Foscal Internacional. Es además profesor en el posgrado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, posgrado de Traumatología y Ortopedia, y es miembro fundador, junto al doctor Ramírez, al doctor Rugeles y a la doctora Carolina Ramírez, del grupo LES Invasiva. Doctor Nicolás Prada, un placer tenerlo en este curso con el tema de endoscopía por vía, cirugía endoscópica por vía interlaminar. Buenos días, doctor, y adelante. Buenos días, doctor Vladimir. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a usted y al comité organizador. Qué bueno que ya estemos hablando el mismo idioma en muchos países del continente, y seguro en unos años estaremos haciendo todo lo mismo, como dijo el doctor Ramírez. Yo les voy a hablar sobre la endoscopia interlaminar. Mucho de lo que ya hemos visto mucho de lo que ya hemos visto durante la presentación se va a repetir, pero es la base de todo lo que llevamos haciendo nosotros durante estos años de entrenamiento. Y lo principal para poder tener éxito es ser juicioso con la selección del paciente, con el desarrollo del manejo médico, hasta poderle ofrecer un tratamiento quirúrgico. Y una vez hacemos el tratamiento quirúrgico, especialmente en este tipo de procedimiento endoscópico, sugiero seguir un paso a paso que nos va a llevar a que sea un procedimiento seguro y exitoso, y es en lo cual me concentraré en la charla. Y al final, en los casos clínicos, ustedes van a ver que siempre sigo los mismos pasos, independiente del tipo de paciente, tipo de hernia, sobre todo en nivel L5, S1, que es donde me voy a concentrar, porque los otros niveles ya requieren un poco más de desarrollo de la parte motriz de cada uno por los diferentes elementos que se usan, pero hoy día todo es posible de realizar con técnicas endoscópicas, especialmente para manejo de patología dolorosa degenerativa, ya sea por hernia o por estenosis de canal estrecho. Ya vimos todo esto en charlas anteriores. Lo que buscamos es ser menos agresivos con los tejidos e igual de eficientes con el resultado. Suficiente literatura se encuentra hoy día con artículos de grado 1 y grado 2, donde se soporta y se le puede mostrar tanto a pacientes como a empresas que lo que hacemos dejó de ser experimental hace mucho tiempo, y el desarrollo de todos estos sistemas nos ha llevado a que lo que empezó hace 30, 35 años con procedimientos para retirar solamente tejido blando en un lugar específico, pues hoy pueda navegarse por completo en la columna hasta llegar a hacer artrodesis asistidas con este tipo de técnicas. Y de ahí viene la evolución de los sistemas, la evolución de la tecnología y la evolución de las indicaciones. Del año 2000 para atrás solamente se hacían endoscopias para resección de tejido blando y en algunos casos la descompresión foraminal, como nos mostró ahorita el doctor Ramírez, pero a medida que fueron evolucionando los diferentes sistemas, pues hemos podido también ampliar la baraja
de procedimientos que le ofrecemos a nuestros pacientes, dado que tenemos lo mismo que utilizamos en cirugía convencional. Este es el set que utilizamos nosotros para las técnicas transforaminales e interlaminares. Es un set bastante completo, donde contamos con diferentes pinzas, con diferentes elementos de acceso y con pinzas Kerrison que nos permiten hacer la descompresión que les voy a mostrar más adelante. Y hay una novedad en los sistemas, que son los sets interlaminares, que a diferencia del transforaminal, el lente es más corto, lo cual hace que sea un poco más ergonómico el manejo de los elementos durante el procedimiento. Pero teniendo este y teniendo el otro, lo que se hace es complementar los equipos para llevar a cabo un desarrollo exitoso. Bueno, ¿por qué hacer un abordaje interlaminar en el E5-S1? Inicialmente era una alternativa cuando no era posible hacer el procedimiento por vía transforaminal, si estaba difícil el acceso dada la elevación de la cresta ilíaca. Entonces se documentó esto como un abordaje de rescate, pero a medida que se ha venido evolucionando con los sistemas, se ha vuelto casi que un abordaje primera opción en muchos casos para pacientes con patología en el nivel L5-S1, dado que su anatomía es la anatomía familiarizada de todo cirujano para hacer una descompresión por vía posterior, y los elementos permiten una manipulación adecuada de los tejidos y movilización dentro del terreno. ¿Qué ventajas tenemos? Es una herida puntiforme donde no se retrae ningún músculo, solamente se dilata, se evita la resección masiva de tejido. En la medida de lo posible podemos evitar manipular las estructuras nerviosas, en este caso las raíces. El tiempo de cirugía y el sangrado es mínimo, y esto permite lo que nos mostraron en el video anterior, que el paciente se reincorpore a sus actividades casi que a la semana de haber sido operado. Como primer paso es tener claro que la cirugía de mínima invasión es segura, efectiva y nos permite acceder al lugar de la patología para poder dar solución al problema. Segundo paso es ser muy preciso con la indicación y selección del paciente. Cuando hablamos de técnicas interlaminares, debemos tener claro que es para patología que está intracanal. No se puede pensar en técnicas interlaminares cuando la patología está a nivel del foramen o extraforaminal. Segundo, tener concordancia de los síntomas del paciente con las imágenes, que también nos habló de eso la doctora Carolina. Y por último, hacer un adecuado planeamiento según la ubicación del fragmento extruido o migrado. Inicialmente no estaba indicado en hernias extruidas la cirugía endoscópica porque no teníamos cómo llegar hasta ellas, pero hoy día podemos lograrlo. Entonces, esto es muy importante durante el análisis para definir si es un candidato que nos sirva aplicarle este tipo de técnica. Después de tener eso confirmado, seguimos con el planeamiento quirúrgico como tercer paso. Muy importante la evaluación de las imágenes. Nos basamos sobre todo en la resonancia magnética para poder ubicar la posición del fragmento, si este está en la axila o está en el hombro, para tener menos complicaciones nerviosas durante el procedimiento. Y si consideramos que esta hernia tiene alguna chance de estar calcificada por el tiempo de evolución o por alguna imagen en la resonancia que no nos sea clara, pues la tomografía nos va a ayudar para ello. ¿Qué hacemos nosotros? Ya durante el procedimiento quirúrgico ubicamos muy bien las diferentes estructuras que tenemos como referencia anatómica, que son las estructuras óseas de la ventana interlaminar del lado sintomático del paciente. Ustedes pueden ver cómo el dilatador está palpando las diferentes estructuras óseas, con lo cual nos orientamos nosotros anatómicamente de una manera tridimensional, sin estar mirando todo eso, que es lo convencional en cirugía abierta. Una vez tenemos identificados los reparos, en los primeros casos, y si quieren en todos los casos, es recomendable tener el disco para poder diferenciar estructuras nerviosas del anillo o del annulus, dado que cuando hay hernia son áreas que tienen una hipervascularización y tienden a ser muy similares, se pueden prestar para confusión, y si se confunde uno en ese sitio puede lastimar el nervio. Todas estas recomendaciones a la postre en el procedimiento quirúrgico nos va a ayudar a que sea algo más seguro, efectivo, y podamos evitar
complicaciones como los desgarros durales o los fragmentos residuales, que son frecuentes en este tipo de abordaje, dado que son hernias de múltiples fragmentos cuando son de gran tamaño. Es importante revisar y tener clara la anatomía de esa zona. Creo que para todos no es nuevo, es la misma anatomía de un abordaje por vía abierta, ya sea tubular, ya sea con separador de Taylor, con el que cada uno quiera hacer. Lo que sí recomiendo es visualizar muy bien el nivel a intervenir, si hay algún nivel transicional, tener en cuenta cuál es el que vamos a operar, y el paciente debe tener una ventana interlaminar permeable a los sistemas endoscópicos. ¿Qué quiere decir? Que sus medidas sean favorables para que nuestros sistemas puedan funcionar sin lastimar los tejidos. Si no tenemos eso previsto, es importante que ustedes cuenten con todas las herramientas en el quirófano para poder ampliar los espacios en caso de requerir. Y ya vemos cómo en diferentes estudios pues se han tomado esas medidas, donde nos mencionan que del E5 S1 es el espacio más amplio de todos, tanto en su diámetro anteroposterior como interpedicular, lo cual da unas medidas convencionales dentro de lo que se tiene ya en los endoscopios transforaminal e interlaminar. El endoscopio de estenosis, que no lo mostré, no cabe por ese agujero interlaminar, y si lo quieren utilizar es necesario que cuenten con fresas o con Kerrisons que les permitan ampliar el espacio para poderlo utilizar. El cuarto paso ya en la parte quirúrgica es la organización del quirófano, la ergonomía muy importante. Está la imagen como ustedes deben ubicar sus equipos y ustedes al frente de todas las torres, tanto de imagen de rayos X como de fluoroscopia, y después ya dentro del quirófano pueden ver cómo esa adecuada organización les va a permitir trabajar y mover sus manos para cualquier lado sin necesidad de estar adoptando posturas que no funcionen. En cuanto a la técnica, una vez teniendo claro a quién vamos a operar, ubicamos el nivel, nos ubicamos nosotros del lado sintomático del paciente, se realiza una pequeña infiltración local. Después de la infiltración local se incide la piel, se incide la fascia y se posiciona la cánula endoscópica en el nivel que vamos a trabajar. Una vez llegamos al nivel de trabajo, el primer video muestra cómo limpiamos todo el tejido blando que está alrededor del ligamento amarillo, el cual identificamos claramente desde el borde medial, que serían las 12, hasta el borde lateral, que serían las 6. Cuando tenemos ubicado el ligamento amarillo, hacemos una incisión transversal de las fibras desde medial hacia lateral, incidiendo las diferentes capas del ligamento hasta que logramos identificar el espacio epidural. Nos ayudamos de la radiofrecuencia para tener una clara visualización. Y una vez identificamos el espacio epidural, como lo vemos en el tercer video, vamos a tener cuidado con no profundizar esa pinza sin ver dónde estamos generando el mordisco, para evitar lastimar la raíz nerviosa, que en este caso ya la vemos cómo está justo debajo del ligamento por la presión que le está haciendo hacia arriba o hacia dorsal el fragmento extruido. Una vez ubicamos el borde lateral de la raíz, ya nos podemos ayudar con diferentes elementos para rechazar esa raíz hacia contralateral, liberando las adherencias que se producen. Y fíjense cómo con el separador o con la cánula rechazamos la raíz, protegemos el nervio e inmediatamente aparece el fragmento o uno de los fragmentos extruidos, generador de los síntomas en el paciente. Múltiples fragmentos, podemos ver cómo salen más, y al final pues tenemos una clara descompresión del nivel. Si ustedes identifican bien las estructuras, lo que se ve voluminoso es el tejido nervioso, lo que está profundo en el video son los restos del ligamento vertebral y allá algo de ánulus. Miren cómo los tejidos son muy similares, por ello la recomendación de teñirlo en los primeros casos, y si ustedes se sienten con confianza, seguirlo haciendo, pero miren cómo el tejido tiende a ser del mismo color. Lo que cambia pues es ya la estructura,
El ligamento vemos que es con fibras transversales, mientras que el nervio, pues no se le visualizan las fibras. Pero si no tenemos eso claro, podemos generar una lesión sin querer y pues ya sabemos las consecuencias. Complicaciones de este tipo de procedimiento: inmediatas, la lesión de las estructuras nerviosas y los fragmentos libres. Esos se manifiestan con el paciente en recuperación. Las tempranas pueden ser el hematoma, si no se tiene una adecuada coagulación, quistes de líquido cefalorraquídeo, si hubo algún desgarro de la dura madre en el tejido que no se documentó. Infección, afortunadamente, al ser un procedimiento con irrigación permanente y antibiótico, es muy baja, muy baja. No tenemos en los últimos tal vez 10 años un caso de una infección por culpa de este tipo de procedimiento. Y las disestesias que manifiesta el paciente si la manipulación del nervio es excesiva durante el procedimiento. Y las complicaciones tardías, más que complicación, podemos asumir que es la evolución natural de la enfermedad degenerativa, en donde se puede reherniar un paciente, y la inestabilidad producto del desgaste que ha tenido ese segmento. Y ahora, para finalizar, quiero mostrarles unos casos clínicos, todos similares desde el punto de vista de hernia, pero en diferentes pacientes. Este es un paciente masculino de 38 años con dolor sintomático, con dolor lumbociático izquierdo, intolerante pues para su función, una hernia central con algo de extrusión caudal más hacia el lado izquierdo. Fíjense todos los fragmentos que se retiraron, y estos son fragmentos que el paciente tiene en la extrusión. Usualmente la exploración a nivel del disco se hace solamente en busca de tejido que pueda reherniarse tempranamente, pero no se hace una disectomía de lo que todavía tiene de tejido a nivel interdiscal. El abordaje que les mostré es el mismo. Limpiamos el tejido muscular que está sobre el ligamento amarillo, como se ve en la imagen. Una vez se ubica el ligamento amarillo limpio, se hace la disección de las fibras de medial a lateral. Ahí vemos, identificamos ya el espacio epidural, el tejido nervioso, y pues con más cuidado seguimos en la ruptura de ellas hasta que llegamos al borde más lateral, que viene siendo el receso lateral de ese segmento. Cuando se identifica el receso, buscamos el borde lateral del nervio. Identificado el borde lateral del nervio, acá seguimos con la disección del ligamento en el receso. Identificado el borde lateral del nervio, liberamos adherencias que tiene, lo rechazamos hacia el lado contrario, nos ayudamos de la camisa con maniobras delicadas para evitar generar daño en ese tejido. Y una vez logramos rechazarlo, ahí estamos en vivo sin editar el video para que ustedes vean cómo es todo ese proceso. Una vez logramos rechazar el nervio con la camisa, quiero que vean cómo aparece el fragmento. Bueno, voy a seguir. Ahí encontramos el disco, y al manipular empiezan a aparecer los fragmentos que después extraemos con los diferentes elementos que tenemos. Miren cómo son tan grandes que a veces toca romperlos in situ para poderlos extraer, porque ni siquiera por el tamaño de la camisa se pueden resecar. Y después de haber resecado los fragmentos, pues debemos continuar con nuestra limpieza de la zona. Otro video después. Este es el último. Continuamos con la limpieza de la zona hasta que nos queda el nervio libre sin ningún tipo de compresión. Otro caso, 46 años, mujer, dolor izquierdo, presentaba este pequeño fragmento. Este fue el tamaño de la hernia que se resecó. Este es el video del procedimiento y cómo queda completamente libre. Les quiero mostrar, después de haber trabajado en el ánulus, de coagular los vasos, quiero mostrarles este caso que es interesante porque
Tenemos acá el video donde se ve el nervio libre, la axila libre y la otra raíz que baja libre. Esta sería S1, la primera que vemos, y S2, la que está al fondo de la pantalla. La paciente consulta 8 meses después. 6 de febrero es la primera resonancia con este fragmento, asintomática durante 8 meses, hizo un esfuerzo en casa y reconsulta en octubre del mismo año con esta otra resonancia donde presenta un fragmento en el mismo lugar que se había operado. ¿Por qué se considera una recidiva? Porque estuvo durante 8 meses sin dolor y tenemos un video donde se ve claramente que no había ningún fragmento libre en ese sector. Nos consulta nuevamente por dolor, se le plantea una cirugía de revisión endoscópica, dado que sus síntomas eran netamente radiculares, a pesar de que ustedes pueden ver que hay unos cambios degenerativos ya en ese disco, y lo que hacemos es una cirugía de revisión por el mismo abordaje. Miren cómo el ligamento amarillo ya no es completo, sino que tiene muchas fibras por el tejido cicatricial, pero como con el tiempo ese ligamento volvió a formar un sello protector de la dura madre en ese lugar, lo cual esto nos da también experiencia y nos confirma que estos procedimientos, al ser menos agresivos, protegen los tejidos. Identificamos el ligamento amarillo, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Cada vez que vamos identificando tejido lo vamos cortando con mucho cuidado. Voy a ir un poco más adelante. Y después de haber tenido libre todo el tejido cicatricial, manipulamos el nervio simplemente para liberarlo un poco de los tejidos que tiene y aparece el nuevo fragmento de la paciente. ¿Y nuevo por qué? Como les dije, porque había quedado libre, los síntomas estuvieron ausentes por 8 meses y el tejido de ese color es tejido de una hernia fresca. Si fuese una hernia antigua sería más amarillo y un poco grumoso. Después de hacer la liberación, pues vemos nuevamente cómo queda el nervio libre. Exploramos nuevamente y visualizamos la axila, donde no tenemos ningún fragmento residual, y pues ya los vasos del nervio aparecieron nuevamente para irrigar esa zona, y vemos cómo se puede movilizar libremente. O sea que es una cirugía que también utilizamos en casos de revisión. Una enfermedad del segmento adyacente, una paciente de 78 años con 2 meses de dolor radicular derecho en el trayecto L5, S1, limitada para caminar, y tenía este antecedente de una cirugía realizada en otra institución, como pueden ver ustedes en las imágenes. Documentamos una hernia hacia el foramen receso, migrada caudal, que era concordante con los síntomas que ella manifestaba. Podemos ver en esta imagen de la derecha la atrofia muscular que presenta la señora. Muchos pensarían que la revisión de la instrumentación y prolongarla sería lo ideal en ella, pero nosotros, siendo juiciosos con nuestros principios y nuestros conceptos, consideramos que al ser un dolor netamente radicular de aparición temprana después de los otros procedimientos, pues le íbamos a dar el chance de hacerle una descompresión endoscópica. También tenemos tejido cicatricial, este es el ligamento amarillo, seguimos la misma técnica y paso a paso que les he dicho durante toda la charla. Identificamos el espacio epidural, empezamos a hacer la disección de las capas profundas del ligamento hasta el receso, y si ustedes ven al fondo cómo se ve un tejido amarillento, toda esta es la fibrosis que queda después de la cirugía previa que tuvo la paciente. A pesar de no haber sido intervenida en ese nivel, pues el sangrado que se generó en el espacio epidural por el procedimiento anterior genera todo este tipo de fibrosis, el cual la disección hace que sea mucho más delicada para poder liberar toda esa adherencias al tejido nervioso, encontrar la raíz, y una vez encontramos la raíz, poderla rechazar, como siempre, hacia el lado contrario. Vamos a ver dónde aparece la hernia. Bueno, ahí ya está libre. Y una vez logramos rechazar la raíz, mira, aquí apareció el fragmento extruido, concordante con los síntomas del paciente, y en la imagen de la derecha vemos cómo queda completamente libre esa raíz que estaba llena de adherencias y sin ningún tipo de compresión por la zona
ventral a la raíz, ni en la axila, ni en el hombro. Entonces esa es la imagen y cómo flota, diciéndonos que ya no tiene ningún tipo de compresión. Estos fueron los fragmentos extruidos que tenía la paciente y podemos ver la diferencia de heridas del procedimiento inicial y donde tiene la cinta, que es el procedimiento de revisión. Este es otro caso, 63 años, dolor derecho, con compromiso neurológico de los plantiflexores del pie. En un principio las indicaciones decían que no se debería hacer este tipo de procedimiento en pacientes con compromiso neurológico porque no era posible una clara visualización y descompresión del nervio, pues es otro mito que ya no existe en la cirugía endoscópica, y vemos cómo con el procedimiento interlaminar logramos resecar múltiples fragmentos extruidos. Todo esto es disco extruido, vuelvo y les digo, nada es disco que quede todavía en el espacio intervertebral, y pueden ver ustedes en la imagen cómo toca en muchos casos hacer una lesión o fractura o ruptura de la hernia en múltiples fragmentos porque no pasan en una sola extracción por el dilatador. Y finalmente, pues vemos cómo la raíz está completamente libre, sin fragmentos residuales, tanto en su porción proximal como en su porción distal. Otro paciente, mismo caso. Creo que ya tenemos suficiente ilustración. Y en aras del tiempo, para llevar a casa, es importante que tengamos en cuenta que la resección endoscópica de una hernia lumbar solamente está limitada por la accesibilidad del instrumental al lugar de la patología. Es decir, si contamos con todo lo necesario para poder acceder, se puede retirar. Se debe determinar la localización de la hernia y la experiencia del cirujano como consideraciones importantes para que los resultados en cirugía endoscópica sean los esperados. Es una opción de tratamiento para controlar el dolor lumbociático con una técnica de mínima invasión que no acelera el daño a los tejidos, acelera el proceso de rehabilitación y lo más importante es que preserva función de un segmento en la columna. Y si por alguna razón se presenta recidiva, la patología degenerativa continúa naturalmente su evolución, no contraindica en ningún momento procedimientos futuros de ningún tipo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo atento a preguntas que haya generado esta charla. Muchas gracias, doctor Nicolás. Muy agradecido con usted por compartir sus conocimientos con nosotros. De igual manera, el doctor Ramírez. Tenemos unas preguntas de los asistentes. El doctor Laos pregunta al doctor Ramírez si aparte de las radiografías funcionales, un paciente con dolor axial y radicular, se requiere de otros parámetros para decidir si el paciente se opera solo por endoscopía o por otras técnicas quirúrgicas. No, yo le doy mucho valor a unas buenas radiografías dinámicas hechas en fase no aguda, que no haya espasmo, con una buena flexión y extensión. Para mí las radiografías dinámicas o laterales o simples de columna, simplemente para ver si hay algún grado de hipermovilidad o inestabilidad para complementarlo con algún estabilizador. La resonancia, que es de buena calidad. Hay que tener mucho cuidado con una electromiografía. La electromiografía, si no se sabe para qué se pide, confunde, pero pues en algunos casos ayuda, pues si hay paciente diabético que haga que descartar algún componente aparte. La gammagrafía, cuando es un dolor axial netamente que creemos que es facetario, puede ayudarnos para descartar algún síndrome de sacroiliaca o esto, pero yo básicamente me muevo con estudios dinámicos y una buena resonancia magnética. Simplemente si hay cirugías previas o sospecha de algún tumor, le complemento con gadolinium, si no una resonancia normal. Gracias. Gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias. El doctor Malca hace una pregunta al doctor Prada.
en referencia a una cirugía endoscópica para hernia, ¿es necesario retirar todo el disco o solo se retira el fragmento discal? Doctor Prada. Es una muy buena pregunta y de ahí viene el desarrollo que ha tenido este tipo de técnicas. En un principio era disectomía endoscópica y lo que se hacía era desocupar el disco porque no se tenía claro la visualización después si estaba todo libre o no. A medida que han evolucionado las técnicas, la idea es hacer fragmentectomía o herniectomía. El disco que todavía está dentro del espacio, la idea es preservarlo, pero la recomendación es explorar el espacio y si hay algún fragmento que esté libre, resecarlo, porque este podría traernos una recidiva. Y a pesar de explorar el espacio, resecarlo y creer que no queda más, se puede presentar el evento adverso. Pero la idea es solamente resecar la hernia, confirmar que no tenga fragmentos libres intradiscales y con la radiofrecuencia complementar la parte de anuloplastía y nucleoplastía para darle algo de tensión a ese tejido discal y algo de sellamiento a los bordes del ánulus, sobre todo para tratar el dolor residual por de pronto neovascularización que hay en esa zona cuando se presenta la ruptura y la extrusión del material. Gracias, doctor. El doctor Malca pregunta al doctor Ramírez, para empezar a la endoscopía, las técnicas endoscópicas, ¿cómo se debe empezar? ¿Por vía transforaminal, interlaminar? Si no tuviera fresa, ¿se podría utilizar las Kerrison? Mi recomendación, espero no dar un comentario sesgado, porque yo me inicié con la vía foraminal, pero mi recomendación es iniciar por la vía foraminal. En la medida que se vaya teniendo experiencia en el abordaje, en el manejo de los endoscópicos, el manejo de los diferentes elementos, entrar a hacer la vía interlaminar. No sé si Nicolás piensa lo mismo, pero yo recomendaría eso. Considero que para hacer una interlaminar se debe tener mucha experiencia, a mi criterio, en el abordaje foraminal. Las fresas, como todo en la vida, como ustedes las manejan, el Midas y todo, yo creo que ustedes de residentes de R1 no le sueltan un Midas, pero sí le sueltan las Kerrison. Entonces todo va con la experiencia que uno tenga y el control, como yo digo, en 3 planos de estos elementos. Gracias. Gracias, doctor. Una última pregunta para ambos. El doctor Prada de repente lo puede responder. Es referente a si hay experiencia en cirugía interlaminar en niveles altos. Pregunta el doctor Etil Jiménez. Sí, y hoy día la columna torácica y la columna cervical se está tratando por vía posterior en pacientes con patología compresiva, dado los avances que nos permiten hoy los diferentes sistemas. Para niveles altos, más arriba del E4, E5, donde la ventana interlaminar es estrecha, es indispensable contar con una fresa. Si no tienen fresa, no intenten operar ningún nivel por encima del E4, E5, porque van a lastimar los tejidos nerviosos y van a tener problemas. Pero desde hace, creo que unos 7, 8 años, si no es un poquito más, de pronto 10, las técnicas endoscópicas están abordando toda la columna por vía posterior. Muchas gracias. Doctores, doctor Ramírez, doctor Nicolás Prada, doctora Carolina Ramírez, y en este caso también hacer extensivo al doctor Rugeles y al doctor Gabriel, por aceptar la invitación con las ponencias del día de hoy y por compartir sus conocimientos con nosotros. Tenemos la certeza de que en los próximos eventos, en este caso serán presenciales en el 2023, probablemente vamos a requerir de su presencia acá en Lima, Perú. Muy agradecidos por todos los conocimientos y nos vemos pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Doctor Prada, doctor Ramírez, doctora Carolina, doctor Gunther. Doy permiso al doctor Flores para que siga el siguiente bloque. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.